Hola a todos y bienvenidos a este segundo webinar de Realidad Virtual y Editeca. Yo soy Javier y él es mi socio Fernando. Después del exitazo que tuvo el webinar de hace unos días, hemos querido repetirlo y en esta ocasión hemos elegido la temática sobre la que más preguntasteis en el anterior webinar. Así que esperamos que os guste mucho y que podáis sacar ya desde ahora mismo algo de valor. Fernando y yo somos los docentes principales en los cursos y másters de Editeca, fundamentalmente en los de realidad virtual y modelado con 3D Studio. Más adelante hablaremos con un poquito más de detalle, pero por el momento sobre nosotros lo único que tenéis que saber que somos los socios de Isostopy, que es una empresa que se dedica profesionalmente a trabajar con empresas para desarrollar soluciones de realidad virtual, aumentada y mixta. Trabajamos con empresas del sector farmacéutico, arquitectura, ingeniería, la industria en general y, en resumen, todas las industrias que necesiten soluciones de este tipo que, como hablamos en el webinar anterior, son muchas más de las que parece a priori. Bueno, hola a todos. Como decía Javier, en esta parte del webinar vamos a ver cómo crear una experiencia de realidad virtual de forma muy rápida y, sobre todo, cómo podéis crearla a partir de proyectos 3D que ya tengáis, desde vuestro software preferido, desde aquel programa que utilicéis principalmente para diseñar, para proyectar o para crear vuestros modelos 3D. Que fue principalmente una de las preguntas más importantes que tuvimos durante el webinar pasado. Entonces, bueno, como veis en esta diapositiva, por ejemplo, uno de los programas que se suelen utilizar es, pues bueno, SketchUp, Rhinoceros, Revit. En este caso el ejemplo lo haremos a través de Revit. Y aunque nosotros utilicemos este software para crear nuestros modelos 3D, a la hora de crear experiencias de realidad virtual necesitamos pasar por un tipo de software que nos permita editar esos modelos 3D como mallas, como Editable Poly. Y en este caso vamos a utilizar un programa todoterreno que es 3D Max. También podríamos utilizar, por ejemplo, Maya o Cinema 4D o Blender, aquel tipo de programa que nos permita editar en mallas editables. Entonces, por ejemplo, como os decía, vamos a utilizar en este caso Revit, que es uno de los software que más se utilizan ahora para hacer esos proyectos en 3D en el sector de la arquitectura y la construcción. Pero bueno, cuando exportemos, vamos a poder exportar en formato FBX, que bueno, nos va a permitir ese paso a 3D Max. También si utilizamos SketchUp o Rhinoceros, vamos a poder exportar a FBX o a otro formato como OBJ. Os voy a enseñar primero lo que vamos a hacer un poco hoy. Por ejemplo, vamos a pasar de este proyecto que tengo yo aquí en Revit, ¿vale? Como veis aquí, pues bueno, un proyectito muy sencillo. Y os voy a contar esos pasos que tenemos que hacer para saltar de Revit a una experiencia de Unreal Engine. Por ejemplo, esto que tenemos aquí, que bueno, podemos visualizar en tiempo real con un dispositivo de realidad virtual, como por ejemplo estas Oculus Rift que tengo yo aquí conectadas. El paso más importante, aunque nosotros, bueno, podríamos exportar directamente desde Revit a Unreal, lo que pasa es que tenemos que pasar antes por 3D Studio para hacer una serie de parámetros. Por ejemplo, este proyecto que tengo yo aquí, a ver que pasemos a la vista 3D. Este proyecto lo que voy a hacer va a ser exportarlo a FBX, al formato de intercambio FBX, que me va a permitir pasar de Revit a 3D Studio, a ese software de edición de mallas que vamos a utilizar para hacerle esos ajustes al modelo que no nos permite hacer software como Revit, software como Rhinoceros o como SketchUp. En este caso venimos aquí, exportar y, como os decía antes, vamos a seleccionar el formato de intercambio FBX. Voy a exportarlo, por ejemplo, en el escritorio y lo voy a llamar Proyecto Vivienda. Lo guardamos y ya lo tenemos aquí en el escritorio en formato FBX. Ahora vamos a abrir nuestro software
nuestro software 3D Studio, y es desde el que vamos a poder, pues bueno, hacer esa serie de modificaciones en la malla editable para mapear, para ajustar los materiales y para hacer todas esas cosas que no nos va a permitir Revit. En este caso, venimos a importar, importamos y selecciono este proyecto que he traído desde Revit. Hacemos clic en OK y aquí ya tengo el proyecto completo. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar las unidades. Para ello venimos a Customize, Unit Setup y vamos a trabajar en centímetros, que es la unidad que maneja Unreal. Aceptamos. Voy a utilizar, por ejemplo, un cubo que tengo aquí para comprobar que las distancias son las adecuadas. Uy, perdón, que se me mueve esto. Y ya está, ya tenemos aquí nuestro proyecto y podemos continuar. A la hora de pasar a Unreal, lo que vamos a hacer es descomponer una serie de elementos. Por ejemplo, elementos que tenemos muy repetitivos, que puedan ser una especie de bloques, vamos a exportarlos solo una vez. Entonces, por ejemplo, en este caso, estas ventanas, que se repiten varias veces, vamos a eliminarlas. Voy a sacarlas del proyecto, después las volveremos a colocar en Unreal. Y lo mismo vamos a hacer con estas que tengo por aquí. Por ejemplo, la dejamos ahí. Y lo mismo con las puertas. Voy a traer aquí esta puerta, vamos a rotarla. Y dejo esta por aquí también. Ya os digo, estos elementos, que dentro de Unreal van a ser elementos repetitivos, los tenemos que exportar como bloques. No podemos exportar todos a la vez porque si no el programa seguramente colapse o ahora vamos a ver una serie de procesos que tenemos que hacer con cada uno de los elementos que no podemos hacerlo con todos si los tuviésemos agrupados en un solo elemento. Bien, una vez tenemos descompuestos los elementos, ya os digo, por un lado los elementos que van a ir repitiendo y por otro lado esos elementos que no se repiten, lo que tenemos que hacer con cada uno de estos elementos, lo primero va a ser renombrarlos. Por ejemplo, estos nombres tan largos que nos trae Revit los voy a cambiar por muro exterior 01, por ejemplo este que tenemos aquí, muro exterior 02, y así sucesivamente con todos los modelos. Una vez tengamos todo renombrado, por ejemplo las puertas, las ventanas, todo, lo que tenemos que hacer es ajustar los mapeados. ¿En qué consiste esto? Lo primero que vamos a hacer es ajustar estas mallas editables. Revit u otro tipo de programa puede que nos traiga una escala extraña, porque al fin y al cabo al pasar de un software a otro, esas escalas pueden modificarse. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, venimos a esta herramienta de aquí, a la herramienta de utilidades, y tenemos que seleccionar la opción de Reset Export. Seleccionamos y si venimos ahora a los modificadores, se nos ha aplicado. Colapsamos todos estos modificadores, botón derecho, convertir en editable poly, y la escala de esta malla, para ahora aplicarle otros tipos de modificadores de mapeado, sería correcta. Venimos ahora al UVWMap. Esto es un mapeado que lo que nos va a permitir es ajustar, pues bueno, por ejemplo, si los ladrillos son más grandes o son más pequeños, nos va a permitir ajustar esa dimensión. Luego también para comprobar esa dimensión lo vamos a hacer en Unreal, pero para partir de estos modelos primero tenemos que ajustarlo. Entonces, en este caso, aplicamos un UVWMap, seleccionamos caja y aquí voy a seleccionar 100% por 100 centímetros. ¿Vale? Vamos a dejar este gizmo de transformación de mapeado en 100% por 100 centímetros. Ahora, una vez tenemos ajustados el mapeado, lo que tenemos que hacer es descomponer esta pieza, descomponer las caras de esta pieza para poder hacer que
motor de videojuegos, como Unreal Engine, pueda calcular la iluminación. Lo que tenemos es que darle ese patrón para que él pueda pintar las sombras sobre cada uno de estos elementos. Lo vamos a hacer seleccionando el modificador Unwrap UVW. Yo los tengo aquí, pero si no, se puede acceder directamente desde la ventana de modificadores, desde este panel desplegable. Venimos a Unwrap, aquí está, selecciono y lo que vamos a hacer primero va a ser cambiar el canal del mapeado al 2, porque el 2 es el que por defecto tiene Unreal. Esto se puede cambiar directamente en Unreal, pero bueno, mejor si ya lo hemos modificado en 3D Studio. Una vez hemos cambiado el canal de mapeado, este es el canal en el que Unreal va a buscar esas coordenadas para pintar esas texturas. Venimos a OpenUV Editor y aquí nos aparece el editor del mapeado. Básicamente aquí lo que vamos a hacer va a ser desplegar este objeto. Es como si fuese un recortable. Lo vamos a desplegar para que Unreal pueda reconocer esa textura y pueda pintar encima. Seleccionamos la opción de polígonos, seleccionamos todo y en este caso vamos a hacer seleccionar Mapping, Flatten Mapping, hacemos clic en OK y este despliegue que nos hace nos sirve. En este caso el tema de los mapeados es toda una ciencia para objetos más complejos, como por ejemplo un mobiliario, es una cosa que nos puede llevar muchísimo más tiempo. Entonces, por ejemplo, todo esto que estamos viendo ahora de 3D Studio es una cosa que a lo largo del máster le dedicamos muchísimo tiempo porque es algo de lo más importante que vamos a tener que realizar a la hora de crear nuestras experiencias en tiempo real y de realidad virtual. Entonces, como ya os digo, todo esto que vemos ahora, que bueno, por el tiempo que podemos dedicarle en el webinar, hay que ir muy rápido, es una cosa que desglosamos mucho en el máster porque bueno, queremos darle que los alumnos al fin y al cabo conozcan bien todas estas herramientas, que al fin y al cabo es la base de lo que tenemos que utilizar. Entonces, bueno, una vez ya tenemos esto, cerramos y esta pieza estaría lista. Ahora tenemos que hacer lo mismo con el resto de piezas. Por ejemplo, esto que puede parecer un poco tedioso, luego hay una serie de trucos, por ejemplo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Este falso techo. Por ejemplo, estos elementos que, bueno, decimos toda la tabiquería, vaya rollo, ¿no? Tener que ir uno por uno. Hay trucos que podemos utilizar como, bueno, todo esto podemos irlo adjuntando en un solo grupo y ahora mismo lo tendríamos agrupados. Lo mismo pasa con estos elementos exteriores. Entonces, esta tarea que acabamos de realizar, pues bueno, se va a simplificar muchísimo y la vamos a hacer mucho más rápido. Entonces, bueno, para que no perdamos el tiempo repitiendo otra vez todo lo mismo, voy a abrir un proyecto que yo ya he dejado previamente preparado. Una de las últimas cosas que tenemos que hacer, bueno, vamos a volver otra vez atrás, un segundo. Una de las cosas que nos falta es ajustar el punto de pivote de las piezas. Para ello, voy a desplegar todo, selecciono mi elemento, vengo a esta opción de aquí, a jerarquía, selecciono Affect Pivot Only y voy a mover el punto del pivote al punto 0, 0, 0 de la escena. Esto lo que va a hacer es que nuestro proyecto en Unreal y nuestro proyecto en 3D Studio, perdón, a la hora de pasarlo a Unreal, este punto de pivote se va a alinear con el punto 0, 0, 0 de Unreal. Entonces, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en este grupo de objetos, voy a moverlo aquí, vamos a modificar su punto de pivote, lo movemos al punto 0, 0, 0 y se nos va a alinear en este punto. Cuando importemos todo en Unreal, este punto va a coincidir con el punto 0, 0, 0 de Unreal y se nos va a colocar la casa en esa posición. Por ejemplo, para elementos que tenemos separados, vamos a hacer lo mismo. En este caso, vamos a llevarnos el objeto al punto 0, 0, 0 y con estos otros lo mismo. Para que veáis la diferencia, como es un bloque, vamos a poder mover en Unreal todos estos elementos desde este punto. Como estos objetos nos va a interesar moverlos de forma unitaria, de uno a uno, vamos a llevárnoslos todos al punto 0, 0, 0 para que nos los alinee.
Esto que, bueno, es un poco complicado al principio, ahora vamos a verlo en Unreal, pero este es, hasta ahora mismo, el workflow ideal que debemos seguir para que todo nuestro proyecto quede correcto y se vea con la mejor calidad posible. Entonces, bueno, ya os digo, por un lado, estos elementos arquitectónicos de gran tamaño, movemos su punto de pivote al 0, 0, 0, y este tipo de elementos repetitivos, que vamos a ir añadiendo después en Unreal, que no podemos exportar todos de una sola vez, porque el programa colapsaría, y además, si tenemos todos juntos, pues bueno, tendríamos que ir uno por uno haciendo este proceso del que os acabo de hablar, de modificar los mapeados. En este caso, los elementos repetitivos los movemos al punto 0, 0, 0, y luego en Unreal vamos a poder irlos colocando. Como os decía, yo ya he hecho todo el proceso en este proyecto que tengo aquí, ya está todo perfectamente ajustado, y podemos exportarlo a nuestro proyecto de Unreal. Lo que vamos a hacer ahora es seguir utilizando los formatos FBX. Ya os digo, además del formato FBX, cuando pasemos de 3D Studio a Unreal vamos a utilizar el formato FBX, pero cuando vengamos de por ejemplo, el otro software, como os mencionaba antes, como SketchUp o como Rhinoceros, podemos utilizar el formato OBJ. Lo que necesitamos es un formato que nos transforme ese modelo 3D o ese sistema NURBS, como utiliza Rhinoceros, a una malla editable. Ahora lo único que tenemos que hacer es todo este proyecto, exportamos, voy a exportarlo en el escritorio, por ejemplo, proyecto vivienda Unreal. Hago clic en Save, como hemos estado trabajando en centímetros, vamos a ajustar en las unidades que nos las convierta a centímetros, hacemos clic en OK, y ya estaría todo listo. Como veis, en el escritorio tengo mi proyecto de vivienda para Unreal. Ahora lo que tenemos que hacer para crear nuestro proyecto sería crear un proyecto nuevo de Unreal, instalamos Unreal y directamente desde la consola, al abrir el proyecto, seleccionamos crear un nuevo proyecto y desde ahí ya podemos empezar a trabajar. En este caso, aquí lo que vemos, bueno, lo que veis aquí, por ejemplo, es un escenario que desarrollamos durante el curso básico. Entonces, bueno, todos estos sistemas que veis, pues los árboles, el entorno, todos estos elementos para generar ese aspecto más realista, al igual que los materiales y la iluminación, es algo en lo que trabajamos en el curso básico. Voy a abrir el entorno directamente, un entorno que yo me he creado previamente, y directamente vamos a importar el proyecto en este entorno. Como os decía antes, esto es lo primero que vemos al empezar a trabajar con Unreal, como, bueno, poder crear entornos que ya nos den cierta calidad. Lo que voy a hacer ahora para ese modelo que yo acabo de trasladar desde Revit y modificar en 3D Studio es crear una carpeta que se va a llamar 00, por ejemplo, modelos, webinar. Entro dentro, botón derecho, importo y aquí está el proyecto. Selecciono abrir, voy a ajustar una serie de parámetros, desactivamos las colisiones, desactivamos que nos genere los light maps porque es lo que hemos hecho ahora mismo en 3D Studio haciendo esos mapeados. Y también le voy a decir que, bueno, que no me importen ni los materiales y las texturas, porque los podemos crear directamente en Unreal. Yo en este caso, en este proyecto, ya los tengo creados. Doy a importar todo. Bueno, a mí aquí me salen una serie de avisos porque antes ya había importado este proyecto para mostraros esta demo. Y bueno, aquí ya están todos los modelos. Como veis, en la parte de Assets están todos los elementos. Voy a seleccionar solo los elementos de arquitectura. Estos de aquí, y bueno, también por ejemplo los elementos como las puertas y las ventanas, que son los elementos repetitivos de los que os hablaba, los vamos a introducir ahora después. Vamos a meter ahora estos y bueno, como veis, lo que os contaba antes de los pivotes, vamos a mover toda la casa desde este punto, que es el punto 000, y se van a mover todos esos elementos. Voy a colocarla donde yo quiera, por ejemplo aquí, un poquito más para acá. Uy,
que se me va. Ahí está. Vale, por ejemplo, ahí está bien. Y para que no se vea tan feo, no se vea con este material neutro, lo que vamos a hacer es, según cada objeto, vamos a añadirle un material. Entonces, vamos a darle aquí doble clic. Y en este caso, en el techo, que tiene dos partes, vamos a añadirle, por ejemplo, en la parte de arriba, un material de aluminio cubierta. Vamos a añadirle mejor este que tengo aquí, de aluminio, y en este otro material, aluminio cubierta. Esto que vemos aquí, que yo le puedo aplicar dos materiales a un objeto, también lo vamos a modificar desde 3D Studio. Y también nos va a venir desde Revit y podemos ajustarlo en 3D Studio, ¿vale? Como os digo, son cosas que vamos viendo a lo largo del máster. Todo esto que es más complejo, requiere más tiempo, pues bueno, en el máster lo dedicamos bastante tiempo y hacemos ejercicios. Esta pieza ya la tengo listo y tengo que hacer lo mismo sucesivamente con el resto de piezas. Por ejemplo, esta parte exterior va a ir con unos paneles de aluminio y el interior con este otro material. ¿Vale? Como veis, esta pieza ya tiene sus materiales. Hago lo mismo con el resto, aluminio, paneles y paredes interiores. Y así voy colocando todos los elementos. ¿Por qué yo no aplico directamente los materiales en la escena? Porque solo se aplicarían al objeto que tengo aquí. Si ahora pinchase y arrastrase un objeto nuevo, no tendría esos materiales. Entonces, bueno, para trabajar de una forma más correcta, vamos a dejar aquí los materiales aplicados. Y ya está. Por ejemplo, este material que tenemos aquí, el mismo proceso, aluminio, paneles y paredes interiores. Esto que yo estoy haciendo, estos materiales, los podemos editar directamente en Unreal, como os decía, pues bueno, todas estas cosas que yo voy haciendo rápido son cosas que vemos, por ejemplo, estos materiales sencillos los hacemos directamente en el curso básico. Luego, a lo largo del máster, desarrollamos, pues bueno, sistemas muchísimo más realistas, con materiales con mucha más calidad. Por ejemplo, estas puertas, lo mismo, voy a aplicarle un material de madera. Esta puerta que tenemos aquí, igual, otro material de madera que yo me he creado por aquí. Por ejemplo, este suelo, que es el suelo exterior, vamos a aplicarle esta madera. No, perdón. Esta que tenemos aquí, por ejemplo, vamos a aplicarle una pared de bloque a esta parte. Y al suelo interior vamos a aplicarle, por ejemplo, unas baldosas. Suelo baldosas, no, me he equivocado. Este es, y este otro va a ir con esa pared de bloque. No, lo he hecho al revés. Esto va con la pared de bloque y este va con el suelo de baldosas. Eso es. ¿Veis? Ya tengo este suelo interior. Aquí me falta por añadir el material de las paredes interiores. Y creo que me faltan solo las ventanas, ya lo tenemos casi listo. Tengo aquí un material de aluminio para las carpinterías y para que podamos ver a través, pues bueno, un material transparente de vidrio. Este material que tenemos aquí, material vidrio, material aluminio de carpintería y luego para el alféizar, pues bueno, voy a utilizar algún material que tenga por aquí. Por ejemplo, podemos utilizar uno mismo de madera. No sé. Todos estos materiales que vemos aquí, pues bueno, son materiales que yo he creado previamente. Como veis, pues bueno, aquí está el editor de Unreal. Y bueno, por ejemplo, estos materiales que tenemos aquí, pues bueno, son materiales muy sencillos que llegan a ese nivel de curso básico de que os hablábamos antes. Por ejemplo, estas baldosas que quedan como muy pequeñas, voy a modificarlas de un momento. Voy a ajustar aquí el mapeado y vamos a hacerlas un poco más grandes. Por ejemplo, punto 2 y punto 2. Y bueno, como veis, ya tenemos esa baldosa, ahora quizás sea excesivamente grande,
Pero bueno, ya tendríamos aplicados nuestros materiales. Ahora lo único que tenemos que hacer es añadir estos materiales que, como os contaba antes, son más repetitivos. Entonces, por ejemplo, los añado aquí y los vamos a ir recolocando. Por ejemplo, esto podríamos ser mucho más finos, podríamos utilizar una vista superior para irlos ajustando. Voy a duplicarlo con control C y control V. Ahora aquí vamos, se me escapa la ventana, vamos a rotar esta ventana en este lado. Y bueno, ya tendríamos estas ventanas exteriores puestas. Y ahora vamos a colocar estas otras ventanas más pequeñas que vienen aquí. Uy, parece que no se ha actualizado el material de la... Así está, a ver, que lo coloquemos. Esta estaría por aquí. Y ahora desde la vista superior, igual que antes, con control C, bueno, voy a ajustarlo un poco aquí a la parte intermedia, control C y control V, control C y control V, ahí está. Y ahora lo único que nos queda es, pues bueno, añadir las puertas. Aquí viene una puerta. Aquí viene otra puerta. Vamos a ajustar. Y bueno, se me han quedado las puertas aquí arriba porque he estado viéndolo en la vista superior. Ahora las voy a ajustar y a recolocar. Como os digo, bueno, estas cosas que yo estoy haciendo aquí muy rápido porque al fin y al cabo no tenemos tiempo suficiente en el webinar, son cosas que vamos viendo poco a poco durante los cursos que componen el máster para, bueno, para tener un conocimiento completo de lo que es el motor Unreal y, bueno, de cómo podemos trabajar con todos estos elementos y crear nuestros elementos desde cero. Ahora lo último que tendríamos que hacer... me falta aquí una ventana. La coloco aquí. Y bueno, para darle más calidad a nuestra escena, lo que tenemos que hacer es calcular la iluminación para ajustar estos elementos nuevos que hemos introducido. Para ello vendríamos a Build. Por ejemplo, vamos a seleccionar una calidad media y hacemos clic. Vamos a ver si no tarda mucho. Y bueno, ahora mismo empieza a calcular la iluminación. Voy a cerrar este panel. Y bueno, ya parece que arranca. Y ahora lo que va a hacer, pues bueno, es ajustar estos modelos que hemos introducido nuevos directamente en Unreal. Como veis, nosotros hemos partido desde Revit, desde un proyecto normal de Revit, pues bueno, con sus familias, con sus ventanas. Hemos pasado por 3D Studio para poder ajustar elementos que no podemos hacer desde Revit o desde software que nosotros utilicemos como SketchUp o como Rhinoceros, para poder llegar finalmente a Unreal Engine y poder introducirlo dentro. Aquí, como veis, pues bueno, hay cosas, por ejemplo, estas sombras no han quedado bien porque ahora lo que tendríamos que hacer son una serie de pruebas de iluminación y una serie de ajustes. Por ejemplo, en este caso, en estos elementos, lo que tendríamos que hacer es ajustar la resolución de los light maps para, bueno, incrementarla para que tengamos una mejor resolución. Por ejemplo, en el del suelo, que es el que puede que nos dé un poco más de problema, pues bueno, podemos pasar de 256 a 512, 1024, ¿vale? Luego, además, todo este tema de los cálculos de iluminación es algo que es bastante complejo, entonces, bueno, por eso nosotros luego a lo largo del máster tenemos una serie de cursos básicos, de cursos avanzados y en elementos tan importantes para conseguir ese realismo como es la iluminación, pues tenemos cursos específicos de iluminación avanzada para hablar, pues por ejemplo, sobre técnicas y sobre una serie de cosas que nos den pues ese realismo que necesitamos. Entonces, bueno, por no dilatarnos mucho más, vamos a ver ahora cómo directamente ya podemos ver esto en nuestras gafas de realidad virtual. Lo primero que voy a hacer va a ser introducir este componente, el Player Start, que lo que va a hacer es, pues bueno, colocarnos en un sitio inicial para que podamos reproducir la experiencia. Por ejemplo, lo voy a colocar aquí.
Tengo conectadas al ordenador mis Oculus Rift, ¿vale? Tengo todo el software que necesito instalado, como veis, pues bueno, el gestor de Oculus. Y directamente aquí en Unreal podemos reproducir el juego y una de las opciones que tenemos es VR Preview. Si yo le doy al play, a ver si aparece en pantalla, ahí lo tenéis, me voy a poner las gafas. Vale, a ver, que tengo que aceptar a una cosa dentro de las gafas. Vale, y bueno, como veis, pues según yo las voy a subir porque si no, no veo. Pues bueno, como veis, si yo giro la cabeza, a ver si se nos actualiza la vista, pues bueno, puedo recorrer todo el proyecto por dentro con las gafas de realidad virtual. Puedo meterme dentro, puedo recorrer todo. Pues bueno, como veis, a ver, voy a colocarme así, ¿vale? Podemos ir recorriendo todo el proyecto y lo podemos visualizar por dentro. Como ya os digo, este es un sistema... A ver, tienes por aquí las gafas. Voy a cerrar esta pantalla. Y bueno, como veis, son una serie de pasos que, bueno, podemos hacerlos de forma más o menos rápida, más o menos sencilla, pero sí que es cierto que nos hace falta a la hora de crear, porque esto, bueno, es un proceso guiado, el que os he enseñado yo, pero bueno, a la hora de crear nosotros nuestros propios proyectos, pues necesitamos saber tener una base bastante amplia sobre conocimientos de 3D, sobre conocimientos de Unreal, y luego si queremos añadir, pues bueno, una serie de opciones de, por ejemplo, interacción, de que se abran las puertas, de introducir un editor de materiales, todas esas cosas. O, por ejemplo, si queremos crear un videojuego y que nuestro personaje dispare y haga cosas de ese tipo, que podamos pasar de una pantalla a otra, pues bueno, sí es cierto que nos empieza a hacer falta una base importante en este software. Entonces, bueno, todo ese rango es lo que, partiendo desde un conocimiento cero, por así decirlo, no hace falta ningún tipo de conocimiento previo, incluso ni en modelado, aunque aquí ya hemos hablado desde el software que ya utilicéis, si no habéis utilizado nunca un software de 3D o no modeléis mucho, pues bueno, en el máster directamente tenemos un curso que es específico de modelar y además de modelar específicamente para experiencias en tiempo real y de realidad virtual. Y bueno, lo que se trata es de formar a ese profesional completo que pueda crear experiencias completas, con interacción, experiencias hiperrealistas y siempre desde cero, sin ningún tipo de dificultad. Bueno, una vez hemos visto todo, vamos a pasar a otra encuesta que os va a hacer Joaquín. Bueno, muy interesantes los resultados de esa encuesta, Joaquín.
y es estupendo ver que tenemos tanta audiencia nueva y que nunca ha trabajado con realidad virtual porque, bueno, tenemos buenas noticias, tenemos la solución perfecta para vosotros. Como veis en pantalla tenemos, y como ha hablado muy bien Fer, tenemos una serie de cursos, incluso un máster para aquellos que quieran llegar al nivel de máxima expertise. Todos los cursos y másters ahora mismo, además, aprovechando que estamos de lanzamiento, están en una oferta muy interesante. La oferta va a durar hasta el día 15 de octubre y en pantalla tenéis toda la información de precios. Podéis visitar la web para encontrar la información en editeca.com y bueno, simplemente tanto el máster como los cursos funcionamos como partners, tanto Isostopy, que somos la empresa de la que formamos parte Fer y yo, que somos los socios, y además OARSIS, que veis ahí en la pantalla. OARSIS es una incubadora de startups especializada en realidad virtual y aumentada. Una incubadora es un espacio en el que gente con diversos talentos se junta para crear empresas desde la nada. Entonces, una vez que tenéis vuestros conocimientos en Unreal, si queréis empezar a emprender y no sabéis por dónde empezar, es una ocasión estupenda. Entonces, en su página web, en oarsis.com, tenéis toda la información. Bueno, lo primero, agradeceros vuestra presencia una semana más y ahora antes de despedirnos, vamos a pasar a algunas de las preguntas que nos habéis hecho. Entonces, vamos a ver. Primero, Fer, ¿por qué se deben quitar los elementos repetitivos? Bueno, los elementos repetitivos, más que quitarlos, lo que estamos haciendo es dejar un único elemento, una unidad. Lo importante de esto es que nosotros no podemos exportar todos esos elementos repetitivos en una sola malla, o bueno, como habéis visto, tendríamos que ir uno por uno ajustando esa serie de mapeados, por así decirlo, eso que hemos visto antes. Voy a abrirlo aquí de un momento, lo que teníamos antes. Entonces, bueno, por ejemplo, si yo tuviese aquí 4 ventanas iguales, lo que tendría que hacer sería ir una por una modificando esa ventana. Entonces, es un proceso bastante largo, bastante tedioso y lo podemos hacer en una sola, luego ya lo recolocamos y ya está. Por ejemplo, en caso de que a lo mejor tuviésemos... Es que yo no le llamo, un segundito, por favor. A ver, por ejemplo, en caso de que tuviésemos varias ventanas, por ejemplo, imaginad que tenemos 2 ventanas y, bueno, antes de juntarlas voy a separarlas. En caso de que tuviéramos, por ejemplo, varias ventanas y uniésemos todas en una sola malla, a la hora de aplicar el modificador Unwrap y ahora ajustar el modelo, veis que las caras quedan mucho más pequeñas. Esto nos va a dar una calidad menor a la hora de calcular la iluminación, como hemos hecho antes en Unreal. Por ejemplo, en este caso, si solo tenemos una ventana y hacemos el Unwrap, vamos a coger todo. Ahora veis que, bueno, esas líneas van a ser mucho más grandes. Esto lo que nos va a permitir es que, bueno, al tener que dibujar las sombras, esto, bueno, el proceso podríamos definirlo mucho más para que quede más grande estas caras aquí representadas. Lo que nos va a permitir es que la calidad sea mayor. Entonces, por eso es importante descomponer los elementos y, bueno, tener un solo elemento que luego vamos a ir repitiendo en Unreal. En caso de que tengamos proyectos mucho más grandes, pues bueno, podemos utilizar una serie de opciones para referenciar esos objetos a una posición y, bueno, que a lo mejor ese proceso luego en Unreal no sea tan tedioso o trabajar por grupos. Pero bueno, por ejemplo, para proyectos que a lo mejor no tengamos 1000 ventanas, pues es una forma óptima. Ya os digo, en vez de llevarnos todo junto, de lo que se trata es de conseguir esa máxima calidad. Entonces, en vez de llevarnos todo junto, que como veis estamos perdiendo resolución, lo que vamos a hacer es irlo separando e irlo recolocando. A la vez que también lo va a agradecer el tener que importar una sola ventana en vez de, por ejemplo, 1000 ventanas. Eso lo va a agradecer Unreal a la hora de importar los modelos.
Muy bien. Vale, continuamos. A ver, más preguntas, que tenemos un montón. Bueno, ¿hasta cuándo está la oferta que veis en pantalla? Pues como os he dicho, hasta el día 15, porque a partir del día 16 van a empezar a estar disponibles ya los distintos módulos para que podáis ir empezando poco a poco el curso y el máster. Entonces, el momento para aprovechar la oferta es hasta el día 15 de octubre. Este software hace solo arquitectura o también videojuegos. En el máster está más enfocado a arquitectura o videojuegos. Unreal Engine sirve para desarrollar experiencias tanto más enfocadas al mundo del gaming, de los videojuegos, como arquitectura, como hemos hablado, a marketing o a cualquier otro campo, ¿vale? Al final es una herramienta que es lo que se enseña en estos cursos y lo que se haga con ella es decisión de cada profesional, de cada desarrollador. En el máster tocamos todos los palos, ¿vale? Tocamos, al final, los ejemplos con arquitectura, lo bueno que tienen es que lo que estás desarrollando es un escenario, y un escenario te puede servir perfectamente en un entorno más de videojuego, pero igual que desarrollas el escenario, introduciremos al personaje y podréis ver todas las habilidades que necesitaréis, tanto para un entorno más industrial o arquitectónico, como para algo más de ocio, entretenimiento o videojuegos. Sí, además, por ejemplo, Unreal es el motor de videojuegos con el que está desarrollado Unreal Tournament o otros títulos como Gears of War. Continuamos. Sí. Preguntas. Vale, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de Enscape y Unreal Engine? Pues la diferencia es que Enscape es una herramienta que se puede conectar directamente a Revit. Lo malo de Enscape en Revit es que pesa muchísimo. Entonces, al tener abierto Revit y tener que ejecutarlo desde Revit, vamos a tener una calidad gráfica interesante. Lo malo es que va a pesar mucho a la hora de trabajar con nuestros proyectos. Son software distintos. Enscape es un plugin para Revit, entonces, bueno, nos va a permitir dar esa visualización. Y lo interesante de Unreal es que nos va a optimizar totalmente la visualización. Entonces, vamos a poder crear un software que vamos a poder exportar y no vamos a trabajar directamente desde Revit. Además, Unreal, como un motor de videojuegos, lo que nos va a permitir es crear todas las interacciones que queramos. Pues, por ejemplo, de disparo, estamos hablando de escape referido a arquitectura, pues, por ejemplo, abrir puertas o introducir mobiliario o modificar el tamaño de las cosas o medir, etcétera. Entonces, bueno, son cosas diferentes. Ya os digo, Enscape es un plugin. Lo malo de Enscape es que, bueno, puede dar una calidad gráfica interesante, pero nosotros siempre que lo hemos probado con ordenadores que van además fluidos, va un poco lento. Entonces, bueno, es lo malo que tiene. Unreal es una herramienta, por así decirlo, para crear experiencias VR más completa. Muy bien. Otra más. ¿Trabajando en Unreal se puede pasar luego a Lumion y viceversa? Unreal lo que pasa es que no se puede pasar a Lumion, al fin y al cabo son programas distintos. Yo creo que tanto Lumion como Unreal son herramientas finales, al fin y al cabo, para crear ese proyecto final. Entonces, si quieres meter esos materiales finales, personas andando, coches, pues bueno, puedes hacerlo tanto en Lumion como en Unreal. El problema de Lumion es que, pues bueno, no nos va a permitir generar esa interactividad que sí nos va a permitir generar Unreal. Lo importante de Unreal es que, bueno, es un software que le vamos a poder meter programación y nos va a permitir hacer cosas más rápidas. Luego, además, Unreal también, pues bueno, nos va a permitir, como os digo, es una herramienta final que, bueno, hablando de Lumion y de estas herramientas enfocadas a la visualización, también vamos a poder sacar vídeos, vamos a poder sacar renders y además va a requerir un tiempo de render bastante bajo. Entonces, los cambios que tengamos que hacer para nuestros clientes se van a optimizar bastante. Vale, seguimos con integraciones. ¿Alguna forma de pasar proyectos de SolidWorks a Unreal Engine? Pues al fin y al cabo, siempre que estemos manejando un proyecto en 3D, siempre que ese software nos permite utilizar un archivo de intercambio, como por ejemplo archivos genéricos de intercambio, me refiero, como OBJ o como FBX, vamos a poder pasar por un software intermedio, como por ejemplo 3D Studio, que es el que hemos visto hoy, para ajustar esos mapeados, esos a lo mejor errores que podamos tener en la malla, para luego ya pasar al motor de videojuegos. Entonces, como os digo, siempre que podamos manejar ese tipo de archivos de intercambio, FBX, OBJ, etcétera,
vamos a poder integrar nuestros proyectos con los motores de videojuegos como Unreal Engine. Muy bien. La siguiente, ¿se puede trabajar con distintos tipos de gafas o solo con Oculus? No, bueno, ahora mismo, por ejemplo, lo que hemos visto hoy es con Oculus Rift, las que hemos enseñado hoy, pero al fin y al cabo, a ver, que no se ven, esta es el CV1 que se puede comprar ahora, pero se puede trabajar sin ningún problema con las otras gafas líderes en el mercado, que son HTC Vive, o si queremos trabajar directamente para dispositivos de smartphone como Samsung Gear o como smartphone genérico para Google Cardboard o gafas genéricas, también podemos exportar sin ningún problema desde Unreal. Incluso si queremos desarrollar para PlayStation VR, podemos hacerlo desde Unreal, pero en ese caso sí que necesitamos una licencia especial de Sony. Muy bien, y enlazando precisamente, ¿cómo se almacenaría esto en un dispositivo móvil? Pues para almacenar esto en un dispositivo móvil, lo que vamos a generar, por un lado, si trabajamos con Android, vamos a generar un archivo APK que instalaremos en nuestro dispositivo Android, y si trabajásemos con dispositivos iOS, lo que vamos a necesitar es otro programa intermedio que es Xcode, que es el software de desarrollo de Mac, y a partir de Xcode, pues bueno, vamos a generar aplicaciones que o podremos subir a Apple Store o directamente instalarla en dispositivos de desarrollo. Eso es lo que depende, dependiendo del sistema operativo de los dispositivos móviles. Perfecto. Y además de gafas, ¿requiero algún hardware adicional como controles de mando? Eso depende de la experiencia que quieras hacer. Por ejemplo, ya todas las gafas traen controles de mando. Estas experiencias se pueden trabajar, se pueden jugar, por así decirlo, reproducir utilizando ratón y teclado. Y bueno, las gafas Oculus nos traen ya un mando de Xbox que podemos utilizar pues, para andar y recorrer el espacio. También, por ejemplo, en el caso de HTC, directamente las gafas vienen con 2 controllers que podemos integrar también sin ningún problema a partir de Unreal. Entonces, bueno, en los packs de gafas ahora mismo vienen incluidos. Vale, seguimos. ¿Qué características de equipo recomiendan para trabajar en Unreal Engine y que haya un movimiento fluido en la escena? Pues bueno, a la hora de trabajar con Unreal Engine, más o menos nos vamos a mover, por ejemplo, unas torres que estén de precio más o menos en unos 1.000, 1.500 euros para tener esos requerimientos mínimos y fluidos en realidad virtual. Entonces, bueno, lo importante es trabajar con un procesador, por ejemplo, un procesador i7, bueno, de la serie 7000 puede estar bien. Luego, una memoria RAM, al menos tener unos 16 GB de memoria RAM para trabajar con fluidez. Y luego, lo importante es también tener una buena tarjeta gráfica, una unidad GPU con la que podamos trabajar de forma fluida. Entonces, en ese caso, nuestra recomendación sería partir al menos de una Nvidia GTX 980 y luego ya dependiendo del presupuesto que tengamos disponible para, pues bueno, siempre que podamos utilizar tarjetas gráficas mucho mejores, pues bueno, mucho mejor para nuestro equipo. Pero bueno, en cuanto a requerimientos, eso sería lo mínimo que necesitamos. Perfecto. Alguno de los espectadores se ha fijado en que en los muros a veces aparece alguna mancha en negro. Pregunta, ¿cómo se puede corregir y si esto es por la luz? Sí, bueno, eso son cosas, bueno, por ejemplo, si volvemos al proyecto, es un poco lo que contaba antes. ¿Dónde tenemos aquí? Por ejemplo, todo esto que veis, que, bueno, esta sería la sombra de este pilar de aquí, esta sombra debería ser una esquina. Todas estas cosas que veis ahora mismo de errores de iluminación en este proyecto son cosas que lo hemos calculado en muy poquito tiempo, no ha llegado ni a 5 minutos lo que ha estado cargando. Luego todo esto, el tema de iluminación, como os contaba, son cosas bastante complejas que además de modificar en la luz, tenemos, pues bueno, aquí una serie de parámetros que vamos a modificar, una serie de elementos que nos van a permitir incrementar esa calidad de iluminación y conseguir unas sombras totalmente definidas y que el resultado sea lo mejor posible. Ya os digo, bueno, esto que nos ha quedado aquí es más que nada por temas de tiempo. Luego tenemos aquí, pues bueno, nosotros hemos utilizado una calidad de iluminación media, pero podemos llegar a una calidad de producción muchísimo más alta. Perfecto, y la última pregunta. ¿Mi proyecto lo puedo visualizar en mi tablet?
un segundo que que le he dado aquí. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿vale? Que vemos aquí, disculpad, continuando con la pregunta anterior, ¿vale? Como veis, que hemos podido dedicar mucho más tiempo al render, pues bueno, eso que veíais en la otra escena que estaba sin definir, pues bueno, aquí ya se ve mucho más definido. ¿Vale? Pasamos ahora a Sí. ¿El proyecto se puede visualizar en una tablet? Sí, podemos crear proyectos para, como os contaba antes, hablando de dispositivos Android y iOS, directamente con Unreal lo que podemos hacer es, en vez de generar una aplicación con la pantalla partida para una tablet, lo que hacemos es que bueno, podamos verla directamente así con nuestra tablet y pues bueno, recorrer ese espacio a partir de la tablet e introduciendo a lo mejor alguna interfaz de usuario que nos permita caminar, por así decirlo, por dentro del espacio. Perfecto, pues creo que eso es todo. Vamos a ir cerrando, no sin antes de nuevo daros las gracias a todos los que habéis seguido el webinar hasta el final. Vuestras preguntas nos son súper útiles para seguir buscando ideas para nuevos webinars. Como os he dicho al principio, la temática de hoy la habéis elegido vosotros, fue el tema sobre el que más preguntasteis en el webinar anterior. Y antes de despedirnos, recordaros una última vez la oferta que veis en pantalla, que está hasta el día 15 de octubre. En la web, en editeca.com, tenéis toda la información sobre los cursos y los másters. Os animo a que le echéis un ojo, os podéis descargar los dossiers, ahí veréis todo el programa y podéis preguntar siempre todas las dudas que queráis, tanto por mail como por teléfono. Nada más, eso es todo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.